Resulta que en 1980 hubo un asentamiento de alrededor de unos 546 campesinos en una parcela en la vereda de la Porcelana. La parcela tenía el mismo nombre. Y resulta que después de los 10 años, estos campesinos fueron a exigir los derechos de propiedad de estos territorios. Cuando en el 2002 aparece Álvaro Ignacio Echeverría a reclamar los derechos sobre propiedad, porque resulta que los terrenos eran de él. Pero según las personas que vivían alrededor de los terrenos, decía que el terreno supuestamente era baldío y que hace 20 años nadie lo habitaba. Estuvo mucho tiempo sin recibir las actividades que se pueden realizar ahí. Pues bueno, sí, eso también es muy cierto. Resulta que ellos eran un grupo de campesinos que ocupó las tierras durante muchos años, ¿cierto? Pero sin embargo fueron desplazados por paramilitares y posteriormente una sociedad privada que fue la que reclamó la propiedad. Pues a pesar de que la Corte Suprema de Justicia protegiera sus derechos de propiedad, pues hasta el día de hoy siguen en disputa debido a los reclamos de la sociedad privada. Bueno, pues primero que todo cabe recalcar que de ahí surgieron 16 parcelas. Roberto pues, era un parcelero quien comentaba de que esas 16 parcelas se repartió de 25 a 30 hectáreas por familia. Otra de las cosas es que pues eso fue por coloniales en una montaña, entonces empezaron como que a picar y repartieron todas esas hectáreas. No, y por ejemplo cuando reclamaron los terrenos, como ellos no entregaron los terrenos de uno porque estaban esperando a ver si les daban los derechos de propiedad, entonces por ejemplo no, sucedió que Álvaro Ignacio Echeverría empezó como a amenazarlos. Entonces contrató un frente paramilitar y entre el frente paramilitar y él empezaron a amenazarlos, y entonces se fueron yendo como de a poquitas familias, hasta que en el 2007 fue la última familia que se fue, y fue porque textualmente les dijeron que si no aceptaban los términos que les estaba poniendo, los mataban en las parcelas. Entonces se fueron. Y antes de ellos irse, los estaban obligando, o sea, por permanencia en el terreno, los estaban obligando a sentar coca. Pero eran los campesinos los que tenían que lidiar con todas las consecuencias legales y con las fumigaciones de glifosato. Bueno, sí, lo que dice mi compañera es más o menos la introducción real de lo que está sucediendo en ese momento. Resulta que los campesinos también alegan que las tierras que eran baldías y reclamaron derechos de propiedad, pero Álvaro Echevarría Ramírez se presentó como representante legal de la Sociedad Agropecuaria de la Porcelana y reclamó la propiedad de 546 hectáreas, ¿cierto? Entonces, pues bajo presiones y amenazas paramilitares, varios campesinos vendieron pues sus tierras para mejorar sus parcelas y vendérselas a esta sociedad, ¿cierto? También resulta que el INCORA, que es el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, inició las investigaciones. Hoy llamado INCODER. Sí, y inició las investigaciones y bueno, nada, determinó que el predio estaba registrado como baldío del Estado, entonces no tenían ningún tipo de dueño, sino que hacía parte pues del Estado, y que fue adjudicado a una sociedad, pero la sociedad no explotaba el terreno, y todos, pues nosotros aquí, y para que sepan un poco más, cuando uno no explota el terreno, uno no lo puede tener. Si usted tiene el terreno, usted debe estar produciendo para que se lo puedan adjudicar más adelante. Y por otro lado, los problemas aumentaron con la presión paramilitar, como decía mi compañera Camila. Creo que esa fue en el año 2004 y es cuando la misma INCORA cambia su manera de pensar y todo lo que tenía ya estipulado y empezó a dio a favor todo acerca de Álvaro. Exactamente, pero como decía mi compañera también, a ellos los empezaron a explotar con la siembra de coca en la región y eso llevó el desplazamiento de varias familias. Sí, o sea, lo que pasa es que como el Estado empezó a darle la razón a las dos partes, entonces primero falló a favor de los campesinos, sí, luego falló a favor de Ignacio y luego otra vez a favor de los campesinos. Incluso ahorita están esperando a ver porque
Álvaro Ignacio pidió como una revisión del caso y hasta que no se responda a la revisión de Ignacio no se le pueden entregar las tierras a los campesinos porque las tierras ya se las quitaron a Ignacio, o sea, las tierras las tiene el Estado, pero como él pidió la revisión pues no se les puede entregar a uno. Pues sí, bueno, obviamente que a pesar de las decisiones judiciales a favor de los campesinos, sigue sin resolverse la situación, ¿cierto? Y sigue también sin tomar acciones legales para poder dar el fallo a favor de ellos. Entonces, pues nada, la porcelana en este momento continúa y pues algunos campesinos han iniciado los procesos de recuperación de sus tierras porque pues llevan más de 22 años explotando esas tierras, como es en el caso de Roberto, que es uno de los parceleros de allá, que hasta el día de hoy sigue velando por sus derechos, porque lleva muchísimo tiempo en esa tierra. Nadie puede venir a exigir acá quedarse con una tierra si no la ha explotado para nada. Y sí, esa es la historia de la porcelana en Cáceres, Antioquia. Pues bueno, por otro lado, la situación en este momento de la porcelana claramente refleja los desafíos y los conflictos relacionados con la tenencia de tierras y pues especialmente en áreas afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales, que es lo que ha movido muchísimo al país por años. Sí, o sea, la acumulación de tierras como en ciertos gremios, porque Claro. otra cosa que pasó, que ya o sea, como que lo dijimos, fue que las tierras eran de Álvaro Ignacio se las dio a una entidad y la entidad es la asociación agrícola, la porcelana, que es como un gremio ganadero, y este gremio ganadero se las vendió se las vendió el señor Luis Carlos Ramírez en el 2007 y pues este man es uno de los accionistas de Colsubsidios y Álvaro Ignacio está como untado del caso Argos, entonces es como el mismo patrón, como la misma acumulación de bandidos, la misma acumulación de tierras, las mismas víctimas, el mismo gremio afectado y así. Pues sí, es muy cierto, llevan años manejando esto, el mismo gremio familiar, y en cuanto no solo familiar y social, las clases altas son las que siempre han mantenido su poder debido a la acumulación de tierras que tienen, a la acumulación de poder que es tienen. eso, es como la acumulación de poder, porque o sea, sin poder no podrían hacer nada de esto. Esto básicamente ilustra las complejidades y pues los desafíos persistentes en la actualidad, que es lo de las tierras y nada. Pero bueno, en la última instancia, nosotros consideramos que para resolver estos problemas se debe hacer pues por así decirlo, volver a organizar todo lo de la reforma agraria, porque sentimos que los campesinos deben estar más, ¿cómo lo digo? O sea, como más protegidos. como o sea, más siento que al ser una comunidad que está como fuera de nuestro, no sé cómo decirlo, como nuestro radar. De nuestro radar, sí, o sea, suena feo, pero por el hecho de que nosotros, digamos, vivimos acá en la ciudad y ellos viven, digamos, 30, 20 minutos fuera de nuestro espacio, por algo así llamarlo, pues es donde empieza como la discriminación, la exclusión, que no pensamos sino como en nosotros y como en nuestra vida en la ciudad. Entonces, por lo mismo han fallado las mismas reformas agrarias, por lo mismo se ha desatado todo lo que ha tenido el país. Entonces, pues a mí me parece que lo primero sería como reconocerlos a ellos, porque no siento que tenga como digamos una representación como colombianos, en sí como la tenemos nosotros que vivimos en la ciudad. Y segundo, hacer una reforma agraria que de verdad incluya a todas las poblaciones que vivimos en Colombia. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, pero creo que a partir de que se mejore lo de la reforma agraria, esto debe partir básicamente
del campesinado, de las personas afectadas, porque ellos son los únicos que saben cuáles son las necesidades que se tienen, ¿sí? Ellos son los únicos que saben a ciencia cierta cuáles son las mejoras que se deben tener. Porque claro, nosotros, en medio de en este momento, de cierto privilegio, porque no vivimos en ese tipo de zonas afectadas, nosotros no podemos decir como, no, se debe mejorar esto y las tierras se deben porcionar de esta manera, porque nosotros no manejamos esa tierra, no nada, ¿sí? Entonces ahí viene lo de que la necesidad pues de una reforma agraria integral y políticas públicas efectivas que no solo protejan los derechos de los campesinos, sino también los conflictos, la pobreza. La falta de educación es una cosa muy importante, porque el hecho de que ellos estén afuera de la ciudad hace que no puedan obtener ese tipo de información que les podría ayudar para poder defenderse en ciertos casos. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado, y este es el caso de nosotros.